Seguimos en otra ronda en radiodesalón.com. Ya estamos casi conectándonos con Octavio Cribaro, que está en Rosario, es sociólogo recibido en la UBA, para hablar acerca de la campaña de separación de la Iglesia y el Estado. Por mientras le cuento, por ejemplo, que Nora Cortiñas, que es la referente principal de las madres de Plaza de Mayo, dio el pasado jueves, dijo, ¿no? Quiero rechazar a la Iglesia Católica. Creo en Dios porque si no, no estaría acá todos porque hay un Dios. Estas son palabras, ¿no?, de Nora. Cada uno con el Dios que tenga, pero me da vergüenza la Iglesia Católica. Y miren que mi abuela nació en el campanario de una iglesia y ella ya decía, hay que hacer como los curas. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hace 120 años lo decía. Hoy ellos hacen lo que no tiene que hacer nadie, meterse en la vida de los demás y decir mentiras y ser hipócritas. Me da vergüenza. Esas fueron palabras tremendo, sí. Aparte, ¿no?, de un auto, no sé cómo explicarlo, ¿no? De decir, bueno, sí, yo creo, como entrevistamos la vez pasada a las mujeres católicas por el derecho a decir, ¿no? Sí. Una cosa es la fe o en lo que crees y otra cosa es la institución. Lo que pasa es que la gente ya empieza a buscar un camino propio, ¿no? Ya sin instituciones. Totalmente. Así que bueno, hablando de todo esto, del otro lado está Octavio Cribaro. ¿Estás por ahí? Estoy acá, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, directo de Rosario para la gente que está escuchando del otro lado. Octavio es sociólogo recibido en la UBA. Te quería empezar preguntando por algo, ¿no? Por lo que sucedió en diputados. ¿Por qué crees que se hizo tan difícil separar, ¿no?, la experiencia propia o las creencias religiosas a la hora de tomar una decisión que en realidad nos va a afectar a todos, seamos creyentes o no? Vamos a una respuesta así como de tu punto de vista como sociólogo. Mirá, me parece que el conjunto de la casta política de los partidos tradicionales está colonizada, muy influenciada por el conjunto de los intereses más retrógrados de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Creo que lo que estamos viendo ahora con los cuadernos, independientemente de la puja de relatos que hay, demuestra el nivel de imbricación, de involucramiento entre los principales partidos del poder y los empresarios, y creo que la votación del aborto, ya en diputados, pero de manera grosera, grotesca en el Senado, demostró el nivel de influencia que tiene la Iglesia como institución y en particular las iglesias provinciales sobre los senadores, logrando que haya en el caso del Senado un bloque transversal que agarró a todos los partidos. De hecho, bueno, yo soy militante del PTS y del Frente de Izquierda, y si vos contás la Cámara de Diputados y el Senado, hubo un solo bloque que fue solo unos... ¿Qué significa no estar en un Estado laico? Es un Estado que admite a todas las religiones, pero no apoya ni financia a ninguna. Las autoridades políticas que no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada, ni a las creencias religiosas que influyen, como que estas creencias religiosas no influyen sobre la política nacional, cosa que no pasó, claro, justamente. Y por el otro lado, el Estado confesional, que es el que se adhiere a una religión específica, llamada religión oficial, iglesia estatal o iglesia establecida, ¿no? Ajá. Así que bueno, esa es la diferencia principal entre Estado laico o secular y el Estado confesional. Estamos con Octavio otra vez. ¿Volvió? Sí. Has vuelto, ¿no? Estábamos ahí contándole un poco a los oyentes para que quede bien claro cuál era la diferencia entre un Estado laico y un Estado confesional. Así que, bueno, Rubén te quiere preguntar algo. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Me quedé muy interesado en lo que venías contando, que justo se cortó en lo que es esto, ¿no? De que la Iglesia agarró a ciertos grupos de legisladores y bueno, votaron conforme a creencias. Sí, yo no creo que sean que agarren a un grupo. Yo creo que de conjunto es una influencia totalmente nociva, perniciosa, retrógrada. Pensemos que hay una, por llamarlo de alguna manera, hay una derecha que es transversal a todos los bloques. Sí. Porque vos viste uno de los sectores más activos que hubo antes de la votación en el Senado contra el derecho al aborto fueron los sectores de kirchneristas o ex-kirchneristas, que lo vimos al ex-ministro de Salud, Mansur, en Tucumán, organizando la campaña y declarando a la provincia provida. Lo vimos a Capitanich, organizando una enorme misa de evangelistas en Chaco, en Resistencia, con el sector más retrógrado que son los evangelistas en este caso. Bueno, y por supuesto que el propio radicalismo, el PRO y el peronismo no kirchnerista también tuvo. Entonces no es un problema de un puñado de senadores, sino que yo lo planteo al revés. Si hubo 31 votos
no fue por la dignidad individual o las ideas avanzadas de los senadores, sino que fue una conquista del movimiento de mujeres, como lo fue también la media sanción en diputados, donde hasta el último momento no quedaba absolutamente claro ni seguro que se votaría. Entonces, yo creo que si eso se expresó así en la Cámara de Diputados, el Senado pensemos que es una Cámara enormemente antidemocrática, que yo creo que no debería existir, donde un puñado de gente representa con la misma densidad de población provincias que tienen una población muy pequeña, tiene 3 senadores, y provincias como la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, etcétera, tienen también 3 senadores. Entonces es un organismo muy pero muy antidemocrático, y eso se expresó en la votación, no solo en los números sino en los argumentos, que parecía verdaderamente un viaje en el tiempo. Uno parecía que uno estaba en el medioevo visitando los castillos y hablaban gente sobre las mujeres como si fueran cachorritos, sobre la salud de las mujeres como si fuera una cuestión religiosa. Y bueno, creo que hubo un contraste notable entre el movimiento que se desplegó en las calles y la miseria y lo retrógrado de los senadores. Yo te quería hacer una pregunta en relación a lo que acabas de contar, ¿no? ¿Vos sentiste que en todo momento, porque eso fue por lo menos una percepción mía, en todo momento pusieron el tema religioso ante la ciencia? Sí, desde ya, pero sí, desde ya. Yo creo que no solo los dinosaurios más verdes que hablaron, sino que el conjunto, incluso algunos que decían, bueno, sí, me declaré a favor después de escuchar el debate, pero ¿qué? Vos sos senador de una provincia y tuviste que escuchar 45 audiencias de 12 horas cada una para darte cuenta que es un problema de salud pública. Claro. En Rusia el aborto, después de la Revolución Rusa, se aprobó en 1920. Vos no tuviste las audiencias en el Senado, tuviste 90 años de historia para darte cuenta que es una cuestión de vida y de muerte, y hoy lamentablemente lo tuvimos que comprobar de manera trágica. Con una murió una joven chica. Madre de 34 años que muere con un tallo eso hay que grabárselo, un tallo de perejil en su útero. Es decir, que estamos viendo una imagen de hace cientos de años en la realidad actual, y eso tiene que ver con una casta política que al mismo tiempo que condena al país a un atraso económico, a una subordinación al Fondo Monetario, a planes económicos de ajuste, al mismo tiempo es completamente retrógrada en las cuestiones culturales, de la diversidad sexual y en este caso de los derechos de las mujeres. Octavio, yo te quería preguntar, ¿vos tenés idea cuánto se gasta hoy en día el Estado en mantener a la Iglesia Católica? Mirá, es difícil saberlo. Digo, hay una cifra que es pública, porque lo conoció el propio ministro el jefe de gabinete en el Congreso, que fue 130 millones lo que se paga en obispos. En eso obispos, garantiza, nada más. En obispos. Estamos vos en este momento, mientras estás en el programa de radio, y yo a punto de comer acá con compañeras en cumpleaños. Buen provecho. ¿Tu cumpleaños? Estamos a punto de abordar un cumpleaños. Con toda la gente que está por la separación del Estado, así que Vamos. Que en obispo se gastan 130 millones, pero después hay sobre todo las leyes de beneficios económicos a la iglesia son de la dictadura, tanto del gobierno de Videla como de Galtieri y de Viola. Se gastan 130 millones en los obispos, la iglesia tiene exenciones impositivas de todo tipo, tiene exenciones en el pasaje de los transportes tanto de corta como de larga distancia, se subsidia con lo que se llama una beca, entre comillas, a todos los seminaristas, y es una beca que cobran igual que un empleado público de categoría 10, es decir, cualquier persona que quiere ser cura se convierte en un empleado que sostiene cada trabajador, cada trabajadora, cada ama de casa está pagando que esa persona pueda ejercer su rol de estudiante para cura en una confesión privada. Entonces, eso demuestra que, a pesar de que de las primeras definiciones de la Constitución de 1853 apuntaban en un sentido de que había libertad de culto y libertad de religiosa, etcétera, eso soslaya, oculta, encubre que en realidad hay una fuerte presencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en la Constitución y en la normativa vigente, que hace que la Iglesia sea un organismo verdaderamente muy caro para la población. Aparte también no tienen un beneficio jubilatorio, es muy poco el tiempo que... Tienen varios beneficios jubilatorios. Por un lado, el del tiempo, que es el que vos decís, que
un cura se puede jubilar con 5 años de aporte si tiene más de 65 años, pero después se sostienen las jubilaciones de privilegio para los curas. Claro. Un obispo gana, cuando se jubila, gana el 60% del sueldo de un juez de primera instancia. Que como ustedes saben, los jueces ganan mucha plata en el país, es otra de las castas que habría que discutir. Sí, totalmente. Una serie de medidas como la elección directa, como la revocabilidad, un montón de medidas para que no haya bonadíos y otras bestias de ese tipo. Pero digo, estamos hablando de que un obispo cobra el 70% del sueldo de un juez de primera instancia cuando está en actividad, entre comillas en actividad, y cobra el 60% cuando se jubila. Y eso lo paga todos los trabajadores que en este momento prenden la televisión o leen en un diario que viene una misión del Fondo Monetario que va a implicar ajustes y despidos, que va a empeorar la condición de vida de millones. Esa misma persona que lee eso está sosteniendo un culto privado, a pesar de que la Constitución sostiene de manera formal que no hay una vinculación directa a un culto. Eso es una vergüenza y por eso, bueno, con Nicolás del Caño, con nuestros diputados, venimos insistiendo. Ya habíamos presentado un proyecto de que se dejen de pagar esos 130 millones de sueldos a los obispos, y en el marco un planteo más general que hay que separar la Iglesia del Estado, que es algo que lamentablemente no levanta nadie, porque vos viste los sectores retrógrados del PRO, los sectores retrógrados del peronismo y del radicalismo, pero vos ves que Cristina tiene una alianza con el Vaticano que es enorme. Claro. Y no por nada, cuando fue a declarar ayer, lo hizo acompañada de Juan Grabois, que es uno de las dirigentes de la CT, del movimiento social, que es abiertamente pro Francisco, que se opuso de manera militante al aborto, y yo creo que desde ese punto de vista la fuerza para pelear por esa consigna, por esa bandera que es la separación del Estado y la Iglesia, es el movimiento de mujeres y no esa casta que evidentemente da la espalda al reclamo. Claro. Octavio, te quería hacer una pregunta. En este tiempo estuve mirando muchos posts de Facebook, ¿no?, referentes al tema, y la gente decía, bueno, si nosotros dejamos de financiar la Iglesia, ¿quién va a hacer las obras de caridad que está haciendo en este momento la Iglesia, que son comedores, servicios públicos? Uno diría, bueno, el Estado, pero me gustaría que se lo respondas vos. Sí, el Estado, se lo respondo yo. Claro, no, porque uno empieza a explayarse a decir el Estado y te dicen, no, pero ¿cómo? Igualmente la Iglesia debe tener un montón de dónde sacar, a eso voy. Sí, mirá, en primer lugar hay que dejar en claro que la Iglesia no hace política social de manera desinteresada. Claro, exacto. Hace determinado tipo de política social que tiene un sustento económico. Así como hace política social, te hace una movilización como la del otro día para que las mujeres sigan muriendo con perejil en su útero, ¿no? Claro. Pero la política social tiene un interés que es, yo te lo digo que vengo de una casi una militancia católica durante mi juventud, o sea que lo conozco muy por dentro. Sí. Y es insistir en la idea de que la tierra es un lugar de paso y que los hombres y las mujeres se salvan en el cielo y que acá tiene que poner la otra mejilla y cobrar todas las miserias que te tira el capitalismo por día y ser sumiso, ser manso y pasar a otro lugar de salvación que es el cielo, es decir, resignarse y asumir que la pobreza es un fenómeno natural como la lluvia. Entonces, pero aparte sí, yo creo que si partimos del precepto que un Estado tiene que vivir de la política social en lugar de generar trabajo genuino para todos, inclusión de los jóvenes con becas educativas, etcétera, creo que es verdaderamente decadente. Entonces creo que el Estado tiene que garantizar los derechos, tiene que garantizar el derecho al trabajo, tiene que garantizar que existan y que exista un fondo de desempleo para que no tengan que haber política social de distintas agrupaciones, o en este caso una institución como la Iglesia, que lo utilice para perpetuar un poder que no tiene nada que ver con ningún derecho ni con ninguna idea moderna, sino que es un resabio del pasado. Claro, aparte con un poco de sentido común uno podría decir que la plata que se destina a la Iglesia se podría destinar bien a obras de ayuda, y de ahí se saca. Sería mucha más plata la que estaría en disponibilidad para esto, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pero yo creo que cuando están ese tipo de debates hay que emerger la cabeza y mirar la foto de conjunto. Uh-huh. Desde que el Fondo Monetario, entre comillas, nos viene a salvar con su préstamo, desde ese día se fugaron 3.400 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, que el préstamo del Fondo Monetario que va a hundir al país
que lo va a hipotecar, que es una deuda que vamos a pagar todos los argentinos y las argentinas, desde ese día los dólares que entran del Fondo Monetario se los llevan por la vía de la fuga de dinero y de las corridas bancarias un puñado de parásitos. Entonces, nosotros vamos a estar discutiendo la política social de la Iglesia. Nosotros estamos discutiendo que hay que dejar de pagar esa deuda fraudulenta, que hay que romper el FMI y que ahí está la plata para resolver las necesidades populares de vivienda, de trabajo y de todas las que hagan falta, que son postergadas no porque no hay plata, sino porque se la llevan gente totalmente rapaz. Claro. Entonces yo creo que hay que sacar un poco la cabeza y decir, hay que atacar a los que más tienen, y entre ellos también es la Iglesia, pero no es la principal fuente. Hay que atacar a los buitres que se están llevando la plata, hay que romper con el Fondo Monetario que nos saquea, y creo que ahí está la plata para resolver las necesidades populares. Claro. Octavio, se me cruzó una idea, ¿no? Pensando en todo este tema de la campaña, obviamente la cual me parece absolutamente necesaria, ¿no? La separación de la Iglesia y del Estado, que también puede generar, ¿no? Que los creyentes, capaz que en un sentido romántico o por el simple hecho de estar en contra de algo, ¿no? Se unan a la Iglesia más que nunca. No sé, se me ocurrió que puede llegar a suceder. Mira, tengo un ejemplo concreto que va en contra de eso. Dale. En Salta. En Salta, por decisión del Poder Ejecutivo de Urtubey, se enseñaba de manera obligatoria religión en las escuelas públicas, algo que está absolutamente prohibido por ley. Desde que entonces un fallo de la Corte Suprema hizo que eso se corte y que si se quiere enseñar religión se enseñe en horario posterior a las clases. Claro. O sea que era optativa a partir de ese momento, cosa que también está mal que sea en las escuelas públicas, aunque sea en horario. Solamente 2 de cada 10 estudiantes decidieron seguir la religión después del horario de clase. Es decir, que es algo que es impuesto. Y Salta es un pueblo que mayoritariamente se reivindica católico. Entonces, creo que evidentemente es una imposición donde el Estado alimenta a la Iglesia y la Iglesia juega un rol absolutamente funcional en el Estado, que es esa idea de generar sumisión que yo les planteaba antes. Bueno, recordemos también que Urtubey fue el que dijo que la violación sin violencia no es violación. El hermano. El hermano, claro, bueno, es la misma familia. Claro. Sí, no creo que sea más progresista que él. Por eso. Vemos que no. Octavio, ¿vos cuánto crees que podría no cambiar a raíz de que estábamos hablando antes de que el pasado 8 de agosto hubo 1.200 personas, ¿no? que llevaron sus papeles para hacer la apostasía? ¿Cuánto crees que podría cambiar el presupuesto de que el Estado le destina a la Iglesia si un montón de personas capaz se unen, ¿no? A la apostasía colectiva? Mirá, no conozco puntualmente el proceso de la apostasía. Entiendo por amigos y amigas que intentaron hacerlo, que es verdaderamente un quilombo el trámite. Sí. Yo creo que tiene más que un valor económico, tiene un valor político y simbólico importante, que se discuta el rol nefasto que juega la Iglesia Católica y la imperiosa necesidad de que no juegue un rol político, que no se meta en la educación, que no se meta en actos oficiales, que los presidentes no rindan pleitesía, y sobre todo dejar de financiarlo, pero yo creo que tiene una importancia más política, simbólica, cultural que la económica, que es que se discuta que hay que terminar con eso, y creo que bueno el petitorio que subió en change.org Nicolás del Caño para votar, para apoyar el proyecto de dejar de financiar a los obispos, tuvo alrededor en pocos días tuvo 100.000 adhesiones, lo cual demuestra que es un reclamo verdaderamente masivo y que hay que darle manija. Hola. Que tenga eso. Está bien. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, estás. ¿Cuánto crees, Octavio, para terminar la entrevista, que cuánto tiempo va a pasar hasta que se dé esto? ¿Sucederá? Yo creo que empezó un proceso que es muy impetuoso, que contagia no solamente al movimiento, sino que contagia también a los trabajadores y otros sectores en general, y creo que lo que se despertó no se va a pagar, no se va a pagar con 38 senadores, no se va a pagar, y sobre todo no se va a pagar porque seguimos viendo las mismas dolencias, seguimos viendo a las mujeres que mueren en aborto, ya tienen nombres, tienen hijos, conocemos sus familias, y eso creo que despertó una bronca que es mucho más importante que el lobby de una institución poderosa pero arcaica y estratégicamente débil como la Iglesia, y es mucho más fuerte que los senadores totalmente arrodillados frente al culto, y creo que
el movimiento de mujeres está cambiando la realidad muy, pero muy profundamente de raíz, y creo que más temprano que tarde vamos a ver los cambios que están sobre la agenda. Bueno. Bien ahí, me quedo con la frase de lo que se despertó no se va a apagar. Me encantó eso. Seguro que no. Vamos todavía. Bueno, Octavio, te dejamos tranqui ahí en tu cumple. Un saludo a todos. Están escuchando. Ahora le mandamos saludos al cumpleañero. Un saludo al cumpleañero, bien ahí. Bueno, gracias por esta entrevista y estamos en contacto. Dale, gracias a ustedes. Chicos. Que un tengan saludo, buena Octavio. noche. Bueno, bien. Octavio Cribaro, sociólogo recibido en la UBA. Les recordamos, ¿no? Este sábado en Avenida Corrientes y Callao se va a estar llevando también a cabo una apostasía colectiva. Sí. Que si lo quieren buscar es Coalición Argentina por un Estado Laico. Lo buscan así en las redes sociales y está también toda la info. Que también tendría que investigar un poco mejor. Yo no estoy bautizada, entonces como que no me enteré mucho de cómo es. Pero sé que la gente que está llevando a cabo todos estos eventos, que empezó el 8 de agosto. Bueno, creo que si no estás bautizado no tenés la comunión con la iglesia. No, obviamente por que eso. no. Entonces vos no necesitas hacer apostasía. No, pero banco a los que quieren ir a hacerlo. Me la quiero hacer igual, loco. Me la hago igual, soy re rebelde, no. Pero que... Me bautizo para después hacer la apostasía. Re heavy, re jodido. Bueno, que les recordamos que este sábado en Avenida Corrientes y Callao. Y si no estoy mal informada, como que te lo hace más fácil. A eso voy. Sí, porque tenía razón Octavio, yo vi que te tenés que bajar varios formularios, empezar a llenarlo. Bueno, pero ahí te van guiando bien. Tenés que pedir muchos trámites a la iglesia en donde te bautizaron, viste, esos trámites que nunca se encuentran, qué sé yo, no sé. Me dijeron que también hay veces en algunas iglesias que el cura te llama para preguntarte por qué tomaste esa decisión y tenés que ir a entrevistarte con el cura. Que me llame y que le voy y se lo digo, ¿qué problema hay? ¿Por qué? No hay por qué. Le respondes y ya está, y te vas. Así que bueno, lo que se despertó no se va a pagar, carajo. Esa fue la entrevista.